Habíamos empezado a ver la semana pasada lo que es el diseño para vigas rectangulares como tal, ¿no? Entonces habíamos empezado a ver las condiciones sobre pues servicios de cargas, de predimensionamiento, de momentos que podíamos ver y sobre los factores que necesitaríamos tener para determinar que realmente el diseño de vigas sea el adecuado. Ahora bien, nos quedamos en este punto de que para diseñar una viga necesitábamos tener dos elementos empotrados, perdón, sus elementos exteriores, es decir, sus apoyos, necesitábamos tener un empotramiento que nos iba a reducir las restricciones para que nuestra viga no se moviera en sentido transversal, perdón, longitudinal o tratando de rotar, generando torsión. Luego habíamos dicho también que nuestra viga iba a sufrir una carga o una combinación de cargas que iba a ser de acuerdo a estas cargas que estamos chequeando, cargas muertas, vivas, de servicio, sobrecarga, de sismo, viento, factores ambientales y cargas varias. Estas cargas se iban a manifestar mediante una carga uniformemente distribuida, que era la que íbamos a tener sobre nuestro elemento rectangular como tal. Ahora pregunto, ¿encontraron los valores de las cargas vivas y muertas, compañeros? Los factores eran... El valor de las cargas como tal. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña tablita en donde nosotros vamos a chequear los tipos de carga que vamos a tener primero. Y segundo, pues el valor de dicha carga para que nosotros podamos empezar a tener pues ya ciertos valores preestablecidos que nos harán pues tener un límite permisible. Como les decía la semana pasada, los valores de las cargas usualmente suelen ser mucho concepto primero y a criterio del diseñador que esté trabajando. Entonces vamos a ver, vamos a tener una tablita que va a decir tipo de carga y su valor, a lo cual le vamos a llamar el valor mínimo según las normas de diseño. Ok, veamos. ¿Qué tipos de cargas? Estos son, lógicamente, esto es aplicable. Vamos a ver. Esto que vamos a ver es aplicable a cargas muertas, ¿no? Ok. Pregunto, ¿qué tipo de cargas muertas existirán? ¿Alguien me puede decir? Las propias del edificio. Por ejemplo. ¿Condiciones? ¿Qué manda? Repellos o fundiciones. Ok, hablemos de repellos. Primero, ¿qué valor mínimo tendrá una carga por repello? Y eso se mediría por metro cúbico, ¿verdad? Casi, pero podríamos decir que las cargas se van a medir siempre en kilogramos por metro cuadrado, porque son fuerzas que estamos aplicando en un área específica, ¿sí? Entonces, los repellos
usualmente suelen tener un valor de 20 kilogramos por metro cúbico, perdón, por metro cuadrado, ¿sí? ¿Qué otro tipo de carga muerta habrá? Menos el piso. Ajá, podemos tener el piso, pero ahí es donde viene como el criterio de cuánto, cómo y qué tipo de piso y qué valor le voy a asignar. Porque yo lo veo de tres maneras. Hablemos de manera general. Existen tres tipos de piso. Por ejemplo, está el piso, para este ejemplo lo voy a decir así. Está el piso de granito, que ya no se utiliza. Está el piso cerámico, que es el más utilizado. Y por supuesto que está también el piso como de imitación madera, llamémosle un piso laminado. Si ustedes cargan 4 baldosas o cargaron en su momento 4 baldosas de un piso de granito, se deben de dar cuenta que ese piso pues era realmente pesado porque era una compresión entre varios sedimentos que en su momento le daban un peso en específico a nuestro valor, ¿no? Entonces, digamos, para el piso de granito que muchas personas lo siguen utilizando, nosotros podemos establecer un valor de 50 kilogramos por metro cuadrado. Para el piso cerámico, podemos establecer un valor de 35 kilogramos por metro cuadrado. Y para un piso laminado, podemos establecer un valor mínimo de 15 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Insisto, va a depender mucho del criterio de qué piso estemos utilizando. Usualmente ahora ya no utilizamos mucho granito, sino más es cerámico y laminado. Y el cerámico, lógicamente, son baldosas un poco más grandes, que en su momento, entre más grande sea, menor cantidad de baldosas y menor va a ser el peso que vamos a generar sobre nuestra viga en este caso. El piso laminado, pues es una lámina como tal, no se necesita mayor ciencia, mayor explicación, solamente se ensambla uno con el otro y es sumamente sencillo de cargar. Ok, ¿qué más habrá sobre nuestro elemento estructural aparte de lo que estamos colocando? Bueno, yo puedo decir que si en algún momento no alcancé mi altura deseada o voy a meter tuberías sobre la losa o sobre una viga, por ejemplo, vamos a tener algo que le vamos a llamar el relleno, que sería un relleno de granito, sería un relleno, puede ser de tierra, puede ser de material selecto, de arenisca, como ustedes lo quieran ver. Usualmente para el relleno calculamos que son 60 kilogramos por metro cuadrado, aproximadamente. Luego de esto, vamos a colocar de cierto también nuestras instalaciones eléctricas. Aquí nuevamente tenemos una serie de criterios a los cuales nosotros debemos de seguir. ¿Por qué les digo criterios? Porque va a depender del tipo de elemento estructural que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando solamente con plafoneras, con apagadores, con un foco, etcétera, etcétera, pues lógicamente vamos a decir pues que el peso va a ser mínimo, podrían ser unos 10 kilogramos por metro cuadrado. Si estamos hablando de luminarias, de las largas, esas que tenían focos de halógeno, que ahora son de LED, por ejemplo, esas ya son un poquito más pesadas, podríamos decir de unos 20 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, pero si el cliente me dice, mire, yo quiero que usted me diseñe mi casa de manera colonial, y resulta que compró en San Lucas una lámpara de hierro fundido de 2 metros de alto,
de medio metro de ancho y que la tenemos que cargar entre 4 o 5 porque no la aguantamos. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que las instalaciones eléctricas va a depender de las características del proyecto. Usualmente se dice que debemos colocar, si no hemos estandarizado bien, el valor de nuestra carga o el valor de lo que vamos a utilizar como instalación eléctrica, podemos tener 30 kilogramos por metro cuadrado. Ahora bien, veamos nuestras instalaciones hidráulicas. ¿A qué me refiero con instalaciones hidráulicas? Bueno, tuberías, codos, cajas, lavamanos, duchas, bañeras, llamémoslos sanitarios, mijitorios, todo lo que tenga que ver con las instalaciones hidráulicas y que no se vaya a mover en ningún punto de nuestra construcción, ¿no? O que muy poco se va a mover. Usualmente se dice que para las instalaciones hidráulicas, vamos a utilizar entre 30 y 40 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué no hay un específico como tal? Así como con las instalaciones eléctricas. Bueno, porque las instalaciones hidráulicas usualmente se calculan en el punto de frecuencia más alto, es decir, cuando estamos utilizando lavamanos, lavaplatos, lavadora y todo lo que tenga que ver con instalaciones hidráulicas y que genere un flujo abundante dentro de la tubería que estamos calculando. ¿Qué más podemos tener? Bueno, podemos tener las cargas muertas debido a los muros, que aproximadamente son 45 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué más podríamos tener? Bueno, podríamos tener en algún momento muros de tabique, divisiones de plywood, divisiones de tabla roca, etcétera, etcétera, que también nos generarían en algún punto ciertas cargas como tal, ¿no? Sin embargo, pues, insisto, dependiendo de las características de nuestro proyecto, pues así van a ser los tipos de carga que podemos tener. ¿A alguien se le ocurre otro tipo de cargas, compañeros? Inge, ¿Sí? no sé si sea mi internet, pero viera que a veces lo escucho muy entrecortado. No se entiende mucho. Ok. Hagamos una cosa mejor entonces. Apaguemos todas nuestras cámaras, por favor. Y esperemos que así se solucione un poquito esta situación. Okay. No sé si ya me logran escuchar un poquito mejor, compañeros. Ahorita sí. Sí, ingeniero, un poquito, ahora sí. Va. Ok, entonces decíamos que íbamos a tener estos tipos de carga básicos para nosotros poder determinar de alguna manera, pues, ciertas alusiones a lo que podemos estar trabajando. Ahora bien, no solamente se necesitan este tipo de cargas para poder determinar de alguna manera los combos o las combinaciones de carga que vamos a utilizar para nuestros elementos estructurales, sino también se necesitan saber los tipos de carga viva que en algún momento podamos tener. Por ejemplo, nosotros podemos definir de alguna manera que de acuerdo a la utilización que va a tener nuestra estructura, así será, pues, también la utilización de nuestra carga viva. Como tarea les había dejado que buscaran ustedes
las normas NSE, ¿verdad? Para que pudieran ustedes tener estos valores de cargas. Yo tengo la versión original que tiene las mismas valores de carga, pero los tiene de alguna manera, colocados de manera distinta, de acuerdo al uso y demás, pero los valores siguen siendo iguales. En este caso, pues el valor de la carga viva es la que aparece aquí en la columna donde tengo la manita y que va a estar mostrándose desde pegado al tipo de ocupación. Esta carga viva, que se llama WV, o le podemos llamar CV, pues la podemos utilizar de acuerdo a nuestro tipo de ocupación. Si vamos a viviendas, pues lógicamente necesitaremos definir qué viga o qué losa vamos a analizar para poder determinar el tipo de carga. Por ejemplo, para una vivienda, si tenemos cargas de balcones, son 500 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué usualmente para los balcones es más que para una habitación? Bueno, porque los balcones, si muy bien no se utilizan siempre, podemos utilizarlos con más personas o con una utilización con un peso mayor. ¿Por qué? Asumamos que estamos en Semana Santa o en la feria de cualquier lugar o que está pasando algo afuera de nuestra casa. ¿Qué es lo que va a pasar usualmente? Que salimos las 4, 5, 6 personas que vivimos en la casa a ver qué está pasando afuera de. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lógicamente la carga viva se va a incrementar y si no tenemos bien diseñado esto, nuestros elementos estructurales van a ceder. Las habitaciones y pasillos usualmente se tienen 200 kilogramos por metro cuadrado, lo cual nos serviría a nosotros para determinar la carga viva como tal. Como les decía, depende de la ocupación. Por ejemplo, para centros educativos, las aulas tienen 200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué usualmente, por ejemplo, tiene más un área de lectura, de estanterías, que un área de salones? Si al final de cuentas los salones se reúne más gente. Ok, pues aquí el justificante que nos da AGIES, pues podemos definir que de alguna manera, pues nosotros estaríamos menor tiempo en una biblioteca, pero la carga de concentración sería mayor, debido a, pues lógicamente, nuestra llamémosle las estanterías, los libros, las computadoras, escritorios y demás que podríamos tener. Anidado a eso, pues entonces vamos a generar una tablita genérica, si lo queremos llamar así, o aproximada de los valores que vamos a tener. En este caso yo podría definir que para los valores de cargas vivas, lo ideal es consultar nuestra norma y ahí determinar qué es lo que vamos a tener. Para nuestras cargas vivas, entonces utilizaríamos lo siguiente. Utilizaríamos un tipo de ocupación y el valor de la carga, ¿no? Estos valores igual usualmente van a tener ciertos valores que van a estar fluctuando, van a estar cambiando de acuerdo a lo que siempre vayamos a utilizar, ¿no? En este caso, vamos a decir que para las viviendas utilizaremos entre 500 y 200 kilogramos por metro cuadrado, dependiendo de qué vamos a diseñar.
Para una oficina, usualmente manejamos entre 500 y 350, dependiendo de la concentración de gente que habrá, kilogramos por metro cuadrado. Y los centros educativos, le hacemos una reducción al área grande y decimos que vamos a trabajar de 200 a 250 kilómetros por metro cuadrado, perdón, kilogramos por metro cuadrado. Ahora bien, hay algo muy importante que tenemos que saber. Esto no está escrito en piedra. ¿Qué quiere decir que no está escrito en piedra? Bueno, porque yo se los estoy diciendo, ¿eso realmente tenemos que utilizar? No. Nosotros podemos determinar de acuerdo a las necesidades del proyecto que tengamos, pues de alguna manera las cargas que vamos a generar y más aún las cargas que vamos a utilizar. ¿Verdad, compañeros? En este caso, pues yo podría definir lo siguiente, y es que tanto las cargas muertas como las cargas vivas será mi criterio el que utilizo para ver cuál y qué tipo de cargas y su valor para utilizarlo en un diseño. Ahora bien, ya vimos entonces las cargas vivas, perdón, las cargas muertas, efectivamente las cargas vivas, de acuerdo a lo que estábamos tratando de analizar en nuestra carga uniformemente distribuida dentro de nuestras vigas, ¿sí? Ahora bien, para las cargas de servicio, usualmente no hay un valor asignado al cual, pues, nosotros les decía entonces que si bien las cargas muertas y las cargas vivas no están escritas en piedra, en algún momento pues nosotros debemos de tomar la decisión sobre qué tipo y de acuerdo a nuestro criterio, sobre qué tipo de carga y el valor o monto que nosotros deberíamos de colocar para poder establecer este tipo de valores. Las cargas de servicio usualmente no suelen tener un valor establecido al cual nosotros nos vayamos a definir. De alguna manera, yo podría decir que las cargas de servicio, más que las cargas anteriores, serán en base al criterio profesional que nosotros deberíamos seguir en algún momento, ¿no? En este criterio, yo puedo definir cuál sería una carga de servicio para una vivienda. Pues una carga de servicio para una vivienda, pues podrían ser los muebles, podrían ser el mobiliario o algo que esté dentro del periodo de vida útil de mi edificio o de mi edificación, pero que puede ser renovado. Y les daba yo el ejemplo la vez pasada de los televisores, ¿no? Que anteriormente los televisores eran de cajón, que pesaban un montón y que traían una caja atrás de la pantalla y que esos debían ser muy utilizados y que debían ser sumamente puestos dentro de las cargas de servicio. Sin embargo, ahora los televisores ya son, por ejemplo, LED y ya pesan menos, ya son livianos, ya no tienen tanto volumen y su peso se ha reducido. Entonces, va a definirse pues de acuerdo a las cargas como tal o al mobiliario que estemos como tal. Por ejemplo, les decía yo de los roperos también. En algún punto los roperos, si es un walk-in closet, pues lo podemos hacer de manera aligerada, a diferencia de que fuera un closet, por ejemplo, de cedro, de roble o de pino blanco. Yo que sé qué otra manera existe para poder establecer el peso como tal.
Yo les digo, y este es como tip, siempre tratemos de maximizar las cargas, es decir, agrandarlas un poquito más a lo que es para tener un factor de seguridad aún más amplio y definir que el diseño que estamos realizando pues será colocado de manera adecuada. Posteriormente a ello tenemos la sobrecarga. La sobrecarga, en este caso, dependerá netamente de mi criterio como tal. Sin embargo, para la sobrecarga, usualmente nosotros podemos definir un valor muy puntual y muy en específico de acuerdo a las necesidades de mi edificación. La sobrecarga siempre se define como S diagonal C y aún más. Esto podemos definirlo que debería rondar el valor entre 100 y 200 kilogramos por metro cuadrado para una edificación de uso bajo, llamémosle una vivienda, una serie de locales, etcétera, etcétera. Sin embargo, para usos de ocupación bastante altos o bastante importantes, la sobrecarga debería de rondar dentro de los 300 a los 500 kilogramos por metro cuadrado. Ahora bien, colocar 300 o 500 kilogramos por metro cuadrado usualmente y personalmente a mí se me hace una locura porque estamos colocando casi el doble de carga y nuestros elementos estructurales serían muy pesados o serían muy grandes o requerirían mucho acero, por lo que yo les recomiendo que utilicen siempre un factor entre 100 y 200 kilogramos por metro cuadrado. Ahora bien, la carga número sismo, la carga número 5, las cargas de sismo o viento, dependerán específicamente de dónde estemos ubicados y qué tanto vaya a afectar el sismo o el viento a nuestra estructura. Si hablamos de sismo, yo les decía que estructuras de altura pequeña usualmente no se consideran para poder diseñarlas mediante un diseño sísmico. Por lo tanto, pues yo les podría decir que no lo tomaran en cuenta, pero eso ya quedaría a criterio de ustedes. Ahora bien, la carga de viento pues también va a ser un criterio si la coloco o no, dependiendo de las condiciones de sitio en donde esté yo diseñando. ¿Cuáles podrían ser esas condiciones de sitio? Pues lógicamente podemos hablar de condiciones que es un edificio muy alto, que está lejos de unas montañas, que en algún momento no se encuentra con demás edificios más altos rodeados, entonces ese edificio será el rompevientos, etcétera, etcétera. Los factores de cargas ambientales usualmente suelen ser, les decía yo, la lluvia, la ceniza, el granizo o la nieve. Esto dependerá también de los factores ambientales hacia los cuales nosotros estamos de alguna manera dispuestos a sufrir durante el periodo de vida útil de mi estructura. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? No, Inge, por ahora, bueno, creo que no, no. Ok, gracias. Entonces ahora vamos a ver lo que le vamos a llamar las combinaciones de carga. Para definir estas combinaciones de carga, nosotros nos vamos a ir a una tablita del código 318-2014 de nuestro siempre confiable ACI. Sin embargo, para que lo veamos de alguna manera un poco más explícita, pues les voy a tomar fotografía de esta tablita. Ok. Ahí creo que se me fue el nombre. Siempre. Bueno.
ahí creo que se me fue en algún momento el número de tabla. Esta tablita es la tabla .3.1 que se encuentra en la página 65 del Código de Construcción ACI 318 en su versión 2014 en español y en inglés. ¿Qué nos dice este código? Bueno, estas combinaciones de carga usted las tiene que utilizar para poder tener solo una carga final, a la cual le vamos a llamar una carga última, y en su momento, pues definir que esta carga última va a ser un combo de cargas que va a englobar todas las que usted ya calculó y que en su momento podrían ser aplicadas. Lógicamente, no siempre estas cargas van a tener de alguna manera, pues, injerencia dentro de lo que vamos a estar diseñando. La primera carga es una carga básica que se utiliza para estructuras de poca altura, y aligeradas, llamemos una poca altura, un nivel, simple y sencillo, 2 metros de altura, ¿no? En donde tenemos un 1.4 de la carga muerta, es decir, de la carga D. D significa muerta, ¿va? Porque viene de dead. Entonces, vamos a colocarle aquí que D es igual a la carga muerta y L es igual a la carga viva. ¿Cuál es la que usualmente nosotros utilizamos para diseñar? Usualmente utilizamos esta, que es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva más 0.5 de las cargas, de alguna manera, llamémosle por servicio, por viento, por nieve o por sismo, que aquí a nosotros también nos dicen que podrían ser o cargas por sismo. También tendríamos abajo de otras combinaciones de carga que se enfocan a diferentes tipos de carga, pero usualmente los factores siguen siendo casi que los mismos. Les pongo esta tablita para que ustedes sepan que podemos aplicar todos los tipos de carga. Hablemosle carga por viento, que deberíamos de tomar la fuerza y la velocidad del viento con un anemómetro para determinar de buena manera si esto se está llevando acorde a la necesidad del proyecto o no. La combinación de carga que nosotros vamos a utilizar, la combinación de carga a la que nosotros vamos a utilizar durante lo que va o durante el curso de diseño de estructuras 3 va a ser algo que le vamos a llamar CU, que va a ser la carga última. ¿Qué quiere decir que sea la carga última? Bueno, que va a ser entonces la carga que en algún momento pues debemos de, en donde ya tenemos preestablecido todo lo que vamos a utilizar y tenemos que tener preestablecido qué tanto vamos a utilizar. Vamos a llamar nuestra carga última entonces 0.2 de nuestra carga muerta más 1.6 de nuestra carga viva. Opcionalmente, y lo vamos a poner con azul, le vamos a poner más 0.5 de la carga sísmica. ¿Por qué lo manejamos como opcional? Bueno, porque va a depender de la altura del edificio y sobre todo va a depender si sabemos calcular esa carga sísmica o no, ¿verdad? Entonces veamos que CU va a ser nuestra carga última. CV va a ser igual a nuestra carga viva. CS, la carga muerta, perdón, la carga de sismo.
y CM va a ser nuestra carga viva. La próxima clase, no la próxima semana, pues vamos a definir entonces cómo utilizar estas cargas de acuerdo a lo que hemos preestablecido anteriormente. Con que yo les diga que esta combinación específica de cargas vamos a utilizar no quiere decir que estas otras sean obsoletas, sino que simple y sencillamente para hacernos la vida en este curso un poco más sencilla, pues vamos a aplicar esta fórmula como tal, ¿sí? ¿Algunas preguntas, compañeros? ¿Dudas, comentarios? En el momento no. Ok, si no No, hay... Ok, gracias. Si no hay dudas, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos vamos a ver el próximo jueves, ya empezando con nuestros factores de diseño como tal y desarrollando ya el primer ejemplo de aplicación como tal, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, nos vemos el día jueves, compañeros. Que tengan buena noche y buena semana.